Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? Buena semana, Nati. ¿Cómo andan ustedes? Es un gusto estar otra vez aquí desde la pantalla de TV Ciudad con la actualización informativa en formato edición central. Ya más afianzados en este 2024. Sí, segunda semana, ya no contamos más. Ya ni nos acordamos. Mirá, que empiecen a venir las cosas del 2024. No nos acordamos del 2023, pero deja un montón de cosas que seguimos analizando y siguen planteando repercusiones y análisis de todo tipo. Sí, el 24 vendrá muy cargado políticamente por ser año de elecciones, así que ya estamos en el baile. Bueno, y empezamos por una noticia que se arrastra de hace bastante tiempo y que ha tenido novedades. Mientras transcurre la licencia médica del fiscal de Corte Juan Gómez, el oficialismo impulsa nombres y fórmulas de gobernanza alternativas para sustituirlo de forma definitiva. Los planteos son rechazados por el Frente Amplio, desde donde se recuerda que Gómez no renunció y no tienen unanimidad en la coalición de gobierno. Este fin de semana el senador blanco Luis Alberto Heber propuso designar a la actual fiscal de Corte interina Mónica Ferrero para ese cargo. Propuesta que ya había hecho Cabildo Abierto, que respalda ese punto de vista. Pero ocurre que la designación requeriría de 3/5 de los votos del Senado, lo que haría imprescindibles a los votos del Frente Amplio, que como ya dijimos no está de acuerdo con esa posición. En ese escenario hay integrantes del Partido Nacional que no descartan terminar respaldando el planteo colorado impulsado por el diputado y precandidato presidencial Gustavo Zubia de crear un triunvirato. Este cambio podría aprobarse por mayoría simple, pero las designaciones de los nombres posteriormente volverían a requerir los 3/5. O sea, se requiere siempre de mayorías. La misma piedra aparece en el camino que se tome. Y tema que viene de atrás y que sigue generando un montón de repercusiones, que las tendremos en esta edición y mucho más. Dijiste temas, van los titulares. Este fin de semana hubo 2 incautaciones de droga en San José y Río Negro. Una tenía como destino la zona metropolitana y la otra para clanes familiares. La policía sigue líneas de investigación. El Ministerio del Interior encontró fentanilo durante una incautación en San José. La Junta Nacional de Drogas no ha constatado denuncias de casos en que se use esta sustancia y se encuentra monitoreando de forma permanente desde que surgió su uso en la región. El Ministerio de Economía y Finanzas habría habilitado la venta del frigorífico San José a capitales uruguayos. Esta sería la 5ª planta enajenada en lo que va del año. El colectivo Investiga UI denuncia que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no ejecutará la totalidad de fondos para proyectos correspondientes al 2023. Uruguay invierte en investigación la 10ª parte que los países desarrollados. La Dirección General de Primaria detectó 1.400 niños y niñas que no fueron inscriptos para iniciar educación primaria, por lo que se abre un nuevo periodo de inscripciones a partir del 22 de febrero. La Intendencia de Montevideo abrió las inscripciones para el programa sociolaboral Barrido Inclusivo, orientado a mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje estima que 2024 será un muy buen año, con un leve crecimiento del turismo exportativo. Sin embargo, las salidas al exterior son 10% menos que antes de la pandemia. A un año del intento de golpe de Estado en Brasil, llevado a cabo por personas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, para evitar que el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva pudiera desempeñarse en el cargo, el líder del Partido de los Trabajadores dijo que si no se le hace frente a las desigualdades estructurales, se repetirán episodios como este. Argentina negocia a contrarreloj con el Fondo Monetario Internacional los vencimientos de deuda que deberá afrontar este mes por 1.900 millones de dólares. Tengan presente, y más en este tiempo en el que hay mucha gente que no está en su lugar de residencia por la temporada, que nos pueden seguir desde sus dispositivos en donde estén a través de la web del canal, que es tvciudad.uy, y también mediante las emisiones de YouTube, que justamente permite que cada propuesta informativa de TV Ciudad también por esa vía pueda ser vista. Ahora vamos a ver cuáles son los móviles de arranque. Sí, Martín, nos vamos ya mismo al barrio Palermo. Allí está nuestro compañero Martín Duarte en la olla popular de ese barrio. Martín, ¿qué pasa por ahí? Natalia, Martín, televidentes, buenas tardes para ustedes. Estamos en Fernández Crespo 1870, entre Paysandú y Cerro Largo, donde está funcionando el local de ATS. Como bien decía, es la olla popular Palermo, que abre este local los lunes y miércoles para estar sirviendo alrededor de 200 porciones de comida. Y vamos a meternos un poco en la realidad
cuál es justamente la problemática que tienen las distintas ollas populares que siguen funcionando durante el verano y que muchas veces absorben el trabajo de otras ollas que lamentablemente por la temporada o por el verano tienen que cerrar. Así que en un ratito los convocamos para estar conversando de este tema y de esta problemática. Hoy fue noticia una importante incautación de drogas. Desde el Ministerio del Interior nos cuenta Diego Martini. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Esta tarde estuvimos en la Dirección de Tráfico Ilícito de Drogas, donde se presentó a la prensa toda la incautación de lo que fueron 2 operaciones que se dieron desde el viernes hasta el domingo. Una de ellas en Río Negro, la más grande, hablamos de 431 kilos de droga, y la otra en San José con 31 ladrillos. La novedad es que en la de 31 ladrillos que se encontraron, en uno de ellos habría fentanilo, según la información y el chequeo primario que se hizo. Resta el examen de ITF, pero todo indica que habría fentanilo. Y el único registro que tiene el Ministerio del Interior de haber encontrado esta droga en nuestro país es del año 2017. Así que bueno, es un dato que llama mucho la atención. En un ratito ampliaremos con todos los datos de estas 2 incautaciones. La temporada turística todavía, ¿no?, en plena primera etapa o con mucho de enero por delante, más todo lo que vendrá después, ha generado múltiples interpretaciones en las últimas horas y diferentes personas vinculadas directa o indirectamente al sector han hablado. Por ejemplo, habló Juan Curbelo, el presidente de la Asociación Nacional de la Administración Nacional de Puertos, con respecto a la importancia de los cruceros, y también habló Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, ¿no?, que puso algunos números arriba de la mesa. Si hablamos de porcentajes o de números, el turismo exportativo, o sea, los uruguayos que salen fuera del país, estaríamos llegando, yo te diría un poco, 10% menos, pero prácticamente nada, a los niveles prepandémicos. La industria de cruceros es una industria muy importante. El año pasado tuvimos una muy buena temporada, este año por suerte va a ser mejor. En Montevideo estamos pensando en más de 150 escalas, otro tanto en Punta del Este. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. En los últimos días, dirigentes de distintos sectores de la coalición de gobierno se manifestaron a favor de que la actual suplente interina de la Fiscalía de Corte, Mónica Ferrero, suplante de forma definitiva a Juan Gómez. Claro, Gómez, recordemos, está bajo licencia médica, internado, ¿no?, en medio de un tratamiento, y desde Fiscalía, a finales de la semana pasada, se informó que para que vuelva a su cargo se requerirá de un periodo relativamente prolongado. Este fin de semana, el senador nacionalista Luis Alberto Heber dijo a través de la red social X que Ferrero tiene que quedar en el cargo debido a su experiencia profesional. El senador cabildante Guillermo Domenech había hecho el mismo planteo, pero además le pidió la renuncia a Gómez por considerar que la Fiscalía está politizada y que su salida facilitaría la designación de un relevo. Sin embargo, Gómez dijo más de una vez que únicamente estaría dispuesto a renunciar si antes los partidos acuerdan una persona sustituta. Para ello se requiere una mayoría especial de 3/5 de los votos del Senado, a la que solo se puede llegar si se suma el Frente Amplio. Hay integrantes del oficialismo que asumen que eso no será posible y sostienen que debería tenerse en cuenta la propuesta del diputado colorado y precandidato presidencial Gustavo Subía, quien promueve que la Fiscalía sea dirigida por un triunvirato. La propuesta es respaldada por el Partido Colorado y divide al Partido Nacional, donde hay dirigentes proclives a considerarla y otros, como el senador y precandidato presidencial Jorge Gandini, que se oponen porque abriría una negociación política que profundizaría el problema de la independencia profesional de la Fiscalía. Quienes defienden el triunvirato entienden que el cambio se podría realizar por ley y mediante mayoría simple, pero desde el Frente Amplio se manifiesta que para ello se requeriría una reforma constitucional. De todos modos, según lo que averiguó MBD Noticias, en el caso de que el cambio de gobernanza se aprobara, igualmente se precisarían 3/5 de los votos del Senado para aprobar cada uno de los 3 nombres que terminarían ocupando ese organismo colegiado. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez es uno de los integrantes de su partido que estaría dispuesto a considerar el impulso de un triunvirato al frente de Fiscalía siempre que fuera necesario sustituir a Gómez y que además no se alcanzara acuerdo para que una persona lo hiciera. El senador frente amplista José Carlos Maía, sin embargo, entiende que esta discusión no es oportuna porque Gómez no renunció. El fiscal Juan Gómez ha sido un fiscal que ha trabajado mucho, que ha sido garante para todos, para la sociedad en su conjunto,
y en este momento está en una situación de salud compleja y que está atravesando, que esperamos que salga. Hay una responsable hoy, que es la fiscal Mónica Ferrero, que trabaja con temas muy delicados también. Ponerse a especular hoy sobre una eventual sucesión no es oportuno y creo que no es tampoco una buena cosa. Los partidos políticos tenemos que tener los elementos para ponernos de acuerdo al momento de designar ya a un nuevo fiscal de corte, una nueva fiscal de corte. Eso será seguramente también una prioridad. Pero como eso requiere mayorías especiales, en la eventualidad que no se logren, el camino del triunvirato puede ser una vía con grandes posibilidades. Y el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, calificó de óptimo el relacionamiento del Ministerio del Interior con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. También expresó confianza en Mónica Ferrero, subrogante, por ahora de forma temporal, de Juan Gómez. Nosotros tenemos una enorme confianza en la fiscal Ferrero. Yo, con relación a eso, no quisiera ingresar en este momento en consideraciones adicionales porque, en tal caso, lo que hoy nos convoca es el análisis de este tema puntual. Pero, en tal caso, la respuesta a su pregunta la resuelvo diciendo que la vinculación del Ministerio del Interior, la relación institucional del Ministerio del Interior con el Poder Judicial, como dije antes, por la reunión que tuvimos con la Suprema Corte de Justicia, por este tema y por otros temas, y también con la Fiscalía General de la Nación, es óptima. Lo fue siempre y así lo seguirá siendo, con los fiscales en general, con los fiscales de homicidio muy particularmente, con los que trabajamos en forma muy estrecha, y por supuesto también con el fiscal de corte, tanto con el fiscal Gómez como con la fiscal Ferrero. Abdala agregó que esperan la coordinación de la fecha para concurrir con el ministro Nicolás Martinelli a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, lo que en principio se concretaría el próximo 19 de enero. Vamos a cambiar de tema porque la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, habría aprobado la venta del frigorífico San Jacinto a una empresa de capitales uruguayos. En este caso, según informó el sitio web, el portal Blasina y Asociados. De confirmarse, iría en sentido inverso al proceso de extranjerización denunciado a partir del intento de compra de la empresa brasileña Marfrig de 3 frigoríficos. Ya desde el año pasado se iniciaron las negociaciones entre el grupo argentino Pérez Companc y los propietarios del frigorífico Pando, Ontilcor Sociedad Anónima, para la venta del frigorífico San Jacinto Nirea Sociedad Anónima. Quien compra es la familia nacional Urgal, que pasaría a manejar faena de vacunos, ovinos y porcinos, ya que adquirió los activos de la empresa La Constancia en 2022. Pasa a ser un grupo nacional que trabaja las 3 de las 4 carnes más importantes en la dieta de los uruguayos, lo cual me parece que es un fenómeno interesante porque, por otro lado, es como que venimos en un proceso de extranjerización, pero en este caso es una situación inversa, porque Frigorífico San Jacinto era de un grupo argentino, que es el grupo Pérez Companc, que, bueno, por decisiones propias de la familia decidió dejar la operativa del frigorífico y pasa a manos de capitales que son, entiendo, mayoritariamente uruguayos. Creo que hay, por lo menos en la parte de cerdos, participan capitales españoles. Es un cambio de manos que entendemos que no va a cambiar gran cosa, en el sentido de que hay muchos productores de ovinos que estaban preocupados de si iban a seguir con la producción ovina o no, que entiendo que sí van a seguir. Y es un grupo que, bueno, adquiere una presencia mucho más fuerte en el sector cárnico uruguayo. En caso de venderse el frigorífico San Jacinto, podría ser la 5ª empresa del rubro en cambiar de propiedad en menos de un año, debido a que ya está aprobada la venta de BPU a Minerva y aún debe resolverse si se autoriza la venta de las 3 plantas a Marfrig. Y el consultor agropecuario Eduardo Blasina dijo, de todos modos, que el caso de San Jacinto es diferente a algunos de los otros mencionados. Es una decisión que tiene muchísimo peso, que incluso dentro del partido de gobierno ha salido públicamente el senador Da Silva a oponerse a esto y que genera allí sí, bueno, una mirada. Hay productores que están juntando firmas también para tratar de frenar la operativa, porque esto sí genera una situación de concentración que por lo menos a mucha gente le genera mucha preocupación en cuanto a que un solo grupo domine prácticamente la mitad de la faena. Entonces, bueno,
Creo que esta era una decisión que era esperada. La otra es una decisión donde realmente en cualquier sentido que se tome va a hacer mucho ruido. Simplemente un tema de contexto. Recordemos que Blasina al comienzo de este gobierno fue designado al frente de una comisión honoraria que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien, bueno, y ahora pasamos a otro tema, Sí. Martín. Mañana habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debido a los 250 despidos de la empresa Pedido Ya. Sí, habló el presidente del Sindicato de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, que dijo que, a su entender, la empresa no tiene fundamentos para tomar la decisión que tomó y también manifestó, por ende, que se buscará que mantengan su fuente laboral las personas que por ahora han sido despedidas. A fines de noviembre la organización sindical le pidió una bipartita a la empresa nos confirmó la reunión. 2 días antes se levanta la reunión donde en realidad la perspectiva era ver cuál era el balance del 2023, por qué no se habían dado los cursos de capacitación y sobre todo cuál era la perspectiva para el 2024. Nos propusieron la reunión que en los primeros días de enero nos veíamos y bueno, sí claramente nos vamos a ver en los primeros días de enero pero con 250 despidos. Nosotros los 250 puestos los queremos, porque acá no hay una ecuación económica o financiera de la empresa que diga que en realidad tiene que irse del Uruguay en función de que no están cerrando los números. Los números están cerrando y de sobra. La empresa Pedido Ya pertenece al grupo económico de Delivery Hero, alemán, que cotiza en bolsa, por lo tanto acá no hay una situación numérica. La instancia de mañana es en un ámbito tripartito. El Ministerio de Trabajo nos convocó a las dos partes en realidad para conversar sobre el tema y como te decía, nuestro planteo es bien concreto, no hay situación económica de por medio, por lo tanto los 250 puestos deben estar restableciéndose lo más urgente posible. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Siguen convocando las ollas populares. Aparece Martín Duarte desde Palermo. Adelante, Martín, vemos y escuchamos. Gracias, Martín, porque esta realidad en manos solidarias que se instaló principalmente en la pandemia y que transcurrió en los próximos años, sigue marcando una realidad presente, por lo menos aquí en Montevideo, y con una dificultad mayor porque llega esta época del año y muchas ollas populares cierran sus puertas y otras tienen que, en el caso de la olla popular Palermo, abastecer a muchos de los usuarios de ollas populares. Por eso nos parecía interesante contarles de esta realidad. Estamos junto a Julieta y a Pedro que integran esta olla popular Palermo, que lunes y miércoles sobre las 20 horas dan un plato de comida alrededor de 200 viandas. Julieta, ¿cómo es la realidad de estar trabajando en enero, donde por un lado falta y un poco estamos apelando a las colaboraciones de comida, pero también de manos, ¿no? Porque es un momento donde otras ollas populares cierran, ¿no? Bueno, nosotros funcionamos todos los lunes y todos los miércoles, abrimos las puertas a las 4:30. Estos meses son muy particulares porque, como dijiste vos, cierran muchas ollas y la demanda incrementa. Estamos apelando a la gente, a la solidaridad de los vecinos y las vecinas que nos acompañan. Y nada, es muy inestable no saber con cuántas manos vamos a contar, con cuántos insumos, porque eso también es un problema. Es una realidad muy crítica, muy inestable, tener que estar atrás de los recursos con los que cocinamos y sobre todo con la gente, como vos decías. Estamos tratando de agotar todas las formas, sacamos comunicados por Instagram para que nos contacten y vengan y por suerte las respuestas han sido muy positivas y hay gente que se está acercando. Pero nada, es muy demandante y es muy agotador también. ¿Cuáles son las principales necesidades? Decíamos que aproximadamente intentan resolver 200 platos. ¿Qué se necesita para la parte de cocina y también para las manos y de gente solidaria que se quiera sumar, ¿no? Sí, bueno, para cocinar, en principal decir que cualquier donación es bienvenida y que está buenísimo que se puedan arrimar, pero para cocinar principalmente necesitamos alimentos secos, es decir, fideos, arroz. Para sacar solo una olla precisamos 14 kilos o más, depende de la demanda, y después lentejas, porotos, también verduras, carne, proteína, lo que sea. Cualquier donación es bien recibida y la vamos a aceptar. Y por otro lado, la parte de las manos y los recursos humanos, digamos,
Estamos precisando gente sobre todo para la servida y para la limpieza después. La picada por suerte está bien encaminada gracias a que muchos compañeros que se alimentan en las ollas participan y colaboran y pican y pelan. El tema es cuando tenemos que servir y limpiar lo que queda del salón. Pedro, vos venís de esta olla desde los primeros años, hace 4 años que empezó a funcionar allí cerca del Club Atenas. ¿Cómo has visto evolucionar? Yo hacía referencia a que las ollas explotaron un poco y cubriendo muchas necesidades a partir de la pandemia, pero porque mucha gente piensa que desaparecieron, porque salieron por ahí del foco noticioso de alguna forma. Pero bueno, ¿cómo es el convivir y cuál es el perfil de usuarios que tiene también esta olla? Sí, mira, primero decir, esta es una olla, pero acá en el barrio, es decir, del puerto al Parque Rodó hay unas 10 ollas y así también hay una red de ollas acá al sur, hay otra red en la Villa Española, otra red en el Cerro, otra red en Casabó, es decir, Lezica, muchos barrios tienen, y bueno, estamos organizados en ollas, red de ollas y CPS, coordinadora de ollas populares solidarias en todo Montevideo y parte de Canelones. Con respecto a los usuarios. Sí, sí, nosotros cómo ha evolucionado, bueno, yo pienso que esta olla, este conjunto social, colectivo y solidario, es decir, es parte de la estrategia del pueblo para sobrevivir, para poder comer. Una parte del pueblo, es decir, que no acumula, digamos, riquezas, sino acumula hambre, bueno, nosotros llenamos eso. Entonces, y bueno, hay distintos grupos sociales, no todas las ollas son iguales, hay grupos sociales que son solo niños o niñas. Aquí está más repartido entre abuelos que cobran muy poquita jubilación o pensión, madres solas que viven en el barrio, después tenemos una parte también de gente sin techo, gente que también va a los refugios pero viene acá. Es decir, más o menos tenemos la misma gente que viene acá a la fila. Es decir, el gran cambio me parece que ahora hemos tenido mucho más solidaridad por parte de la fila, por parte de la gente que viene a comer aquí, que nos ayuda muchísimo, nos ayudan en la fila, nos ayudan con la cocinada, la pelada. Y bueno, este es un colectivo solidario, es decir, que vamos, como dijo mi compañera, la vamos remando porque dependemos de las donaciones. Y a veces hay postre, que son manzana o tangerina, y a veces no hay. A veces hay carne y a veces no hay carne, y a veces hay pan y a veces no hay pan. Sí. Bueno, yo les agradezco por estos minutos. Está saliendo en Zócalo justamente los teléfonos por los cuales, por un lado, pueden sumar donaciones. Les recordamos que esto ya funciona lunes y miércoles aquí en el local de ATS, en Fernando Crespo. Pero también las manos, como decía Julieta, se pueden sumar. Ellos están trabajando de las 4:30 a las 9, con lo que implica, bueno, servir sobre las 20 horas la comida y también, bueno, toda la parte de limpieza. Los felicito por el trabajo y ojalá que se sumen más manos y más colaboraciones. Compañeros, seguimos por allí. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Le agradecemos a Martín y al resto del equipo. Cambiamos de tema porque el senador y precandidato presidencial Frente Amplista, Mario Vergara, dijo que el futuro de la inflación va a depender de las políticas que ejecute el Poder Ejecutivo y afirmó que si sigue eligiendo el gobierno por no intervenir en el mercado cambiario, posiblemente eso mantenga controlado o bajo al IPC. El Comité de Coordinación Macroeconómica, conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, proyecta un aumento del índice de precios al consumo de 4,9% en 2024 y 5,3% en 2025, dentro del rango meta del gobierno. Va a haber un rebote que no va a ser nada maravilloso el año próximo. En general los analistas estiman un entorno de un 2% de crecimiento, que después de un año de crecimiento nulo no es ninguna cifra maravillosa, lamentablemente. Y en materia de inflación vamos a cerrar, sí, este año dentro del rango meta, no así necesariamente el año que viene, donde hay posturas diversas, en donde por una parte del año se entiende que la inflación va a seguir en estos niveles, pero que va a tender a crecer en la segunda mitad del año, probablemente saliendo de
del rango meta, pero eso habrá que verlo, son proyecciones y además va a depender también de muchas cosas, de políticas activas, como por ejemplo el tema cambiario. Obviamente si desde las autoridades y el Banco Central se sigue en esta tesitura de no intervenir en el mercado cambiario y dejar que el dólar esté por el sótano, bueno, probablemente haya un poco menos de inflación, pero si las cosas también se ven de manera más integral de la política económica y se tiene una política cambiaria que sea más razonable desde nuestro punto de vista, eso puede implicar alguna décima más de inflación. Nada dramático. Vergara también dijo que el Frente Amplio no descarta interpelar en el Senado al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que comparecerá el 29 de enero en la Comisión Permanente para hablar sobre la gestión en seguridad. Según Vergara, las explicaciones que dé Martinelli ante la Comisión Permanente van a determinar si luego es convocado otra vez. Me parece bien que cuando hay cosas que evidentemente requieren dar información y dar explicaciones, se vaya al Parlamento. Aspiramos a que sea para dar con un buen talante la información que se solicite y las explicaciones que se soliciten. ¿Le gustaría que después pueda ir a una asamblea general o a una interpelación en la Cámara de Senadores? Bueno, eso va a depender de los acontecimientos futuros, ¿verdad? Hoy por hoy creo que la ida a la Comisión Permanente es lo correcto y bueno, cómo discurrirá el resto del año veremos a ver si ameritaría o no un llamado de ese tipo. Otro asunto, la Suprema Corte de Justicia dispuso que en los juzgados se realice un relevamiento para usar debidamente las tobilleras electrónicas y en el caso de que se entienda que no se deben usar, descartarlo o eventualmente brindar una solución alternativa si corresponde. En ese sentido, el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, dijo que no siempre se ha dado un seguimiento correcto de los casos. Lo que nos parece que se ha dado es que cuando la justicia dispone legítimamente y con fundamento, nosotros no cuestionamos eso, que se asigne o se adjudique una tobillera a determinada persona, víctima de violencia de género, de violencia doméstica, no siempre se ha dado, y más bien en muchos casos no se ha dado, un seguimiento de la situación en los términos que debió haberse hecho para precisamente confirmar que ese dispositivo debe mantenerse o en todo caso debe modificarse y por lo tanto liberarlo para poder atender una situación que de pronto es más urgente o más actual o que se acaba de producir y por lo tanto necesitamos una tobillera disponible y no la tenemos. ¿Lo tienen cuantificado eso? ¿Cuántas veces se otorga sin ser necesario y viceversa? Mire, nosotros recibimos un informe de la Dirección de Monitoreo, que es la que se encarga precisamente del gerenciar y de gestionar este sistema, transmitiéndole la preocupación al Ministerio y eso en función de eso que oportunamente actuamos y transmitiéndonos por lo tanto situaciones concretas. Voy a cuantificar algunas, más de 50 situaciones de tobilleras que, repito, ya llevan más de 2 años adjudicadas y asignadas, cuando los protocolos, inclusive en una perspectiva precisamente de combate a la violencia doméstica, establecen un plazo máximo de 6 meses. Bueno, y ya se habrán dado cuenta de la gran ola de mosquitos que invade Montevideo desde hace varios días. Esto se debe a los altos niveles de humedad y las lluvias recientes. Habló de esto Hugo Russerí, que es director de Salubridad de la Intendencia de Montevideo, y dijo que la comuna por ahora ha desarrollado acciones focales en cursos de agua y ha tratado de no recurrir a las fumigaciones por asuntos ambientales. Las acciones que se realizan son tendientes todas a eliminar, en principio, todas aquellas acumulaciones de agua que nos permiten cortar el ciclo de vida del mosquito. Trabajamos fundamentalmente en base, además de la descacharrización, en base a la eliminación de las fuentes de agua, al control de toda una serie de puntos críticos que hemos determinado en la ciudad, en los cuales colocamos unas sustancias que se denominan larvicidas, que cortan el desarrollo larvario del mosquito, ¿no? Estoy hablando de los trabajos que hacemos en las bocas de tormenta, en los sifones de las bocas de tormenta, que cargan más de 500 litros de agua y ahí pueden desarrollarse los mosquitos. También en chatarrerías, en gomerías, toda una serie de lugares en los cuales puede haber acumulaciones de agua. También el director de Salubridad se refirió a por qué la Intendencia no está realizando fumigaciones en parques. El primer motivo es que las grandes fumigaciones
atentan en términos generales contra el ecosistema, no son selectivas, van y eliminan absolutamente cuanto insecto pueda haber en la vuelta. Segunda cosa, no son controlables. Si yo fumigo, aerosolizo, lo que coloque ahora dentro de 10 segundos está a 10 metros, o sea, no tengo un control adecuado sobre la situación. En las últimas horas hubo incautaciones de drogas, incluso con novedades, sustancias que antes no se habían detectado en nuestro país, por lo menos una sustancia. Tiempo de móvil de Diego Martini, que ya tituló y ahora profundiza en ese tema. Así es, compañeros. Hace 5 meses que la policía venía siguiendo el rastro de un uruguayo de 35 años que vivía en el buceo, que aparentaba ser una persona de clase media alta, así vivía. Una persona que tenía una oficina en Positos, tenía algunos boxes, era empresario, y la Fiscalía, en ese momento encabezado por Mónica Ferrero, de Estupefacientes, hoy fiscal de corte interina, mientras Juan Gómez se recupera de su quebranto de salud, venían siguiéndolo. Bueno, este fin de semana, tras toda la información de inteligencia que se fue relevando, se realizó la operación Alivante. ¿En qué consistió? Bueno, la policía e inteligencia obtuvo información de que una carga iba a ser tirada mediante una avioneta. Ese era el mecanismo por el cual iban a enviar droga a nuestro país. Una avioneta que por ahora no se sabe desde dónde vino. Y se tenía la información de que esa avioneta iba a caer cerca de Río Negro. Pues la policía montó ese operativo, dejó que la droga cayera. La droga fue recogida por un camión y luego la policía comenzó la persecución para dar con estas personas que tenían este camión, que tenían droga, marihuana, cocaína, pasta base, tenían algunas otras cosas más, las tenían, digamos, escondidas entre paneles de abejas, simulando ser apicultores. Luego de eso la policía dio también, obviamente con el líder de esta organización, esta persona de 35 años que no tenía antecedentes penales, y dieron cuenta que tenía 3 boxes alquilados en Positos, donde encontraron diverso material para la plantación de marihuana, como luces o como diversos productos. También tenía armas, chalecos antibalas, dinero, etcétera. Esta persona no tenía antecedentes penales, al igual que otras 2 que fueron capturadas. Hablamos de 5, 3 no tenían antecedentes penales y las otras 2 personas sí. Y bueno, fueron condenadas en el marco de esta operación que obtuvo 433 kilos de droga entre marihuana, cocaína y pasta base. Veamos lo que decía Juan Rodríguez, el director de investigaciones. Se detectó una organización que se dedica al ingreso de drogas para ser distribuida también, en principio, por la hipótesis principal que manejamos, al área metropolitana, tanto de cocaína como de pasta base. Es una organización que es considerada por la Dirección de Drogas como una organización que el fin principal es la distribución a nivel local. O sea, no es para una organización que opere las bocas directamente de drogas, sino que suministraría drogas a esas organizaciones o clanes familiares que operan principalmente en el área metropolitana. Es ahí que, a raíz de información que se obtuvo aproximadamente hace 5 meses, se inician tareas de inteligencia. En los últimos días se detectó actividades del grupo o de las personas vinculadas al grupo criminal, y por ahí se tuvo que operar rápidamente el día sábado 6 de mañana en la zona de Río Negro. Para eso se contó con el apoyo de distintas jefaturas, como decía el director, tanto Río Negro como Canelones, San José, la Guardia Metropolitana, la Policía Aérea, la Dirección de Inteligencia y Crimen Organizado, que también apoyaron con recursos y logística, y ahí se operó rápidamente para recibir un cargamento de droga que la hipótesis era que iba a ser traída desde el exterior y arrojada o bajada en una avioneta en la zona de Río Negro. Bien, así escuchábamos entonces al director de investigaciones detallar cómo se dio este operativo y señalar que esta droga iba dirigida a distintos clanes que operan en la zona metropolitana. Pero también hubo otro allanamiento de drogas que se da desde el día viernes. Una persona es capturada con matrícula argentina en la zona de Casaballe en actitud sospechosa, se le incauta dinero, droga, y se comienza con otro operativo que es el operativo Cleón. A partir de así la policía empieza a dar seguimiento a ciudadanos argentinos
argentinos que ingresaron a nuestro país y se da cuenta con ellos en San José. Se encuentran a estos ciudadanos argentinos con un cargamento de 31 ladrillos de droga. Acá la policía indica que ingresaron por el puerto de Paysandú y que esta droga, en cambio, era, bueno, tenía como destino final básicamente la zona metropolitana para el narcomenudeo. No era para grandes clanes de droga porque era una cantidad menor. Pero acá una novedad que surge y que es importante señalar, y voy a leer textual, el comunicado del Ministerio del Interior es que, bueno, se realiza el examen a los 31 ladrillos que arrojaban un pesaje total de 33,48 kilos de cocaína, 3 envoltorios pequeños tipo muestras rotulados con las letras A, B y C que arrojaron un peso de 55,71 gramos en total, reaccionando todos ellos en forma positiva a reactivo de clorhidrato de cocaína. Y uno de ellos, el A, dice el Ministerio del Interior, resultando contener ciclopentilo fentanilo. Esto es la prueba preliminar y se aguarda el análisis por parte de ITF que determinará eventualmente si se trata de fentanilo. Y la policía, bueno, señalaba que el único registro que hay del ingreso de esta droga a nuestro país data de 2017 y que hasta ahora no se ha tenido esta información. Si la policía manejaba la información de que esta droga iba a llegar a nuestro país, una droga que está de moda en estos momentos en Estados Unidos, conocida como la droga zombie, pero no había registro. Bueno, en este cargamento que vino desde Argentina y que tiene a 3 argentinos condenados también por la justicia y que, bueno, cumplirán pena en nuestro país y luego serán expulsados hacia su país. Bueno, la policía encontró en estos ladrillos una droga bastante novedosa, bastante nueva, que tiene la particularidad, como se han dado el ingreso de otras drogas a nuestro país, como en su momento fue la pasta base, que viene en otras drogas, digamos, viene camuflada para no ser notada. Así que esas son las novedades en cuanto a estas 2 incautaciones que tuvo la policía el fin de semana. Veíamos ahí en imágenes la droga como fue encontrada en ladrillos, tanto de cocaína, de pasta base, en bolsas había marihuana y también en el caso de la incautación en Río Negro se dio la incautación de una lancha por parte de este empresario de Pocitos y 2 vehículos que, bueno, la investigación seguirá adelante, por supuesto, por parte de la policía en coordinación con Fiscalía. Bueno, muchas gracias a Diego y al equipo y cambiamos totalmente de información. Les contamos que frutas, verduras y hortalizas aumentaron en diciembre. Se destaca particularmente los incrementos en los precios de tomates, morrones, lechugas y espinacas, pero esta situación se está revirtiendo. Así se informó desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que cada 2 semanas actualiza la denominada lista inteligente que incluye productos de estación. Viene avanzando muy bien todo lo que es la zafra de frutas de estación y especialmente ahí me interesa destacar todo lo que es frutos de carozo, lo que es durazno, lo que es ciruelas, lo que es pelones, que tenemos desde hace varias semanas ya presencia en oferta, pero se va incrementando y sobre todo en esta época empieza a estar mucho más rico, digamos, son especies que tienen la particularidad de que tenemos oferta ya desde la primavera, pero las variedades con el mejor desarrollo de sabor se dan ahora. También destacar la presencia cada vez mayor de partidas de uva nacional con muy buena calidad este año. Nos vamos de alguna forma arrimando al momento de plena zafra de uvas, así que también la gente va a ver que encuentra cada vez más oferta de este tipo de frutas. Melones también hay muy buena presencia de oferta. Lo mencionamos recién antes de salir en cámara. Este año lamentablemente la zafra de sandía no es una zafra de gran abundancia. Cambiamos de tema ahora porque la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, dijo que a partir, atención, del 22 de febrero habrá un nuevo periodo de inscripciones para primer año de educación primaria. Las nuevas fechas surgen luego de que el organismo detectara que 1.400 niños y niñas que culminaron educación inicial no se habían anotado para realizar el primer año. No queremos dejar ningún niño que quede no fuera del sistema o que lugar hay para todos. Y vamos a hacer que el 22 de febrero, que es el día que los maestros se reintegran a su labor administrativa,
empezamos el 4 de marzo con los niños, pero ellos empiezan el 22 de febrero. Ahí, si algún papá o una familia quedó sin inscribir a su hijo, que lo pueda hacer en ese periodo. También de las Heras recalcó que sigue habiendo cupos para educación inicial, por lo cual los padres interesados también podrán realizar sus inscripciones desde el 22 de febrero en los centros de estudio. Se inscribieron 1.750 niños de 3 años, quiere decir que los papás tomaron conciencia de la importancia de la socialización temprana del niño, la escolarización, y además que decirles a la población que seguimos teniendo cupos libres para 3 años. Y desde el colectivo Investiga UI se expresó que es poco entendible que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no ejecute la totalidad de sus fondos 2023, lo que hace que queden sin financiar proyectos considerados de excelencia. Uruguay invierte en ciencia, pongamos esto como marco, aproximadamente la 10ª parte de lo que invierten países desarrollados, dicho en un sentido general, y esto hace que desde la academia, en año de elecciones, se le plantee a los partidos políticos, habrá muchas acciones en ese sentido, que aumente la inversión y también una propuesta como la de crear un ministerio específico sobre ciencia. Según la información a la que accedió Investiga UI, quedaron sin ejecutar 200 millones de pesos, unos 5 millones de dólares. No entendíamos por qué y no estuvo en el plan operativo anual. Se ejecutó parte de ese dinero y hay una parte que quedó sin ejecutar y realmente, bueno, el presidente de la ANI contestó que ese dinero, digamos, que no se iba a perder, iba a quedar para el año que viene, pero nos parecía poco entendible por qué, habiendo más dinero disponible, de todas maneras quedaron muchísimos proyectos sin financiar. El colectivo creado en 2021, integrado por más de 1.000 investigadores, reconoce que hubo una recuperación de fondos para la ciencia, pero resulta insuficiente. Agradecemos el incremento, que el incremento, o sea, se menciona como que es histórico, pero no es tal, porque si comparamos con los años para atrás, en realidad es apenas un incremento del 2019. En nuestro país, en realidad, invierte muy poco en ciencia, muy por debajo de muchos países latinoamericanos y muy por debajo del primer mundo. Entonces, nosotros vemos, digamos, muy importante hacer ver cuán importante es el desarrollo de la ciencia para un beneficio social completo. De ahí que los países más desarrollados invierten 10 veces más que nosotros. 0,4% del Producto Bruto Interno, mientras que los países desarrollados están en un 5% o más. Ahora vamos a cambiar de tema, porque Patricia Bernardi, fundadora en su momento del equipo argentino de antropología forense, dijo que se desconoce cuántas personas uruguayas fueron víctimas en los centros de detención y torturas de la última dictadura argentina. Entrevistada por Brecha, dijo que se presume que hubo muchos casos de traslados a Uruguay. En ese marco, Bernardi afirmó que en el pozo de Banfield hubo una camada grande de uruguayos que fueron secuestrados en 1978, de los cuales se desconoce su paradero y que, si bien no está convencida, algunas líneas de investigación afirman que podrían haber sido devueltos a Uruguay. Otra posibilidad, dijo la experta en diálogo con Brecha, es que hayan sido arrojados al agua, dando a entender que fueron lanzados al Río de la Plata. En ese sentido, dijo que se está haciendo un cálculo de gente desaparecida por trimestre según los años y las actas de defunción que aparecen, y llamativamente la correlación es bastante pareja. Según dijo Bernardi, también hay versiones de que estas personas fueron asesinadas por la policía, pero también los legalizaron como NN. Un dato llamativo, dijo la especialista, es que hay registros de 2.900 personas secuestradas, pero solo 200 actas de defunción. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Brasil porque hoy se está cumpliendo un año de un hecho
inédito e histórico en la vida democrática de ese país, que fue el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia por parte de partidarios bolsonaristas a pocos días de haber asumido el presidente Lula da Silva. El acto se llevó a cabo en el Congreso brasileño con un gran despliegue de seguridad donde participaron, por supuesto, legisladores, gobernadores, integrantes del Supremo Tribunal Federal y también los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente Lula da Silva agradeció a todos el apoyo democrático, a los militares legalistas, a los jueces, a los políticos, pero sobre todo a los trabajadores y al pueblo brasileño. También advirtió que si no se combate la desigualdad estructural que existe en el país, hechos como este pueden volver a repetirse. Nunca una caminada tan corta. Bajo el lema Democracia Inquebrantable, las autoridades brasileñas conmemoran hoy en el Congreso el primer aniversario de los ataques del 8 de enero, en los que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Más de 2.000 policías han sido desplegados para garantizar la seguridad del evento, en el que participan parlamentarios, ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la sociedad civil y parte de los gobernadores. Lula da Silva alertó hoy que al no hacer frente a las desigualdades estructurales, se repetirán episodios como los del 8 de enero del 2023, en los que una turba de violentos, espoleados por políticos extremistas, atacaron las instituciones, y ha recordado en un artículo con su firma en The Washington Post cómo las acusaciones infundadas de fraude al internacionalmente reconocido sistema electoral brasileño por aquellos que fueron elegidos por él derivaron en ataques que no tenían otro objetivo más que acceder al poder de manera autoritaria. El presidente brasileño calificó lo ocurrido aquel día como la culminación de un largo proceso promovido por líderes políticos extremistas que pretendían desacreditar el sistema democrático en su propio beneficio. A un año del asalto a los tres poderes en Brasilia, que estremeció los cimientos democráticos del país, la Corte Suprema avanza en las causas judiciales con 1.413 denuncias, 66 presos y 30 condenados, mientras se investiga el papel del expresidente Jair Bolsonaro en los disturbios. La tan esperada reunión entre la delegación del Fondo Monetario Internacional que visita la República Argentina y el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Nicolás Posse duró poco tiempo, pero fue calificada como muy positiva por el gobierno argentino, a pesar de que no trascendieron muchos detalles. Esta reunión estaba prevista para el pasado viernes, pero este fin de semana hubo varias reuniones de los equipos, tanto del gobierno como del Fondo Monetario, para tratar de encontrarle una salida a dos temas. Por un lado, la renegociación de la deuda argentina de 44.000 millones de dólares y por otro lado los vencimientos que el país debe pagar en los próximos días. Por otra parte, el presidente argentino, Javier Milei, calificó de idiotas útiles a los congresistas o legisladores que no apoyan sus reformas y sus políticas de shock en el Congreso. El mandatario cuestionó que tacharan su decreto de necesidad y urgencia como inconstitucional, asegurando que ha sido un instrumento utilizado por todos los gobiernos democráticos y está en el marco de la Constitución, pero sostuvo que esos gobiernos no tuvieron resistencia alguna, aun cuando, según él, se dedicaron a recortar libertades. Milei calificó a opositores de idiotas útiles por criticar su decreto, que modifica más de 300 normas y leyes e incluye una reforma laboral invalidada por la justicia, asegurando que ahora es responsabilidad de los legisladores aprobar también la ley Ómnibus, con reformas en materia laboral, comercial, industrial, impositiva, financiera, energética y ambiental. El presidente argentino dijo estar confiado que la ley va a ir para adelante y que no negociará nada, pero aceptará sugerencias para mejorarla, destacando que se trata de un decreto de liberación para que Argentina inicie un proceso de convergencia que situará al país en los primeros lugares del mundo de aquí a 35 o 40 años. En otro orden, el ministro de Economía Luis Caputo encabezará la delegación del gobierno argentino que se reúne hoy con el Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires para analizar la situación de la deuda argentina con el organismo y los vencimientos por 1.900 millones de dólares que debe pagar el país este enero. El foco de la violencia en Oriente Medio parece irse ahora hacia el norte de Israel y a la frontera con Líbano, porque hoy volvieron a haber ataques, intercambio de ataques entre las fuerzas de Hezbollah y el ejército israelí. De hecho,
El ataque de Israel con aviones militares terminó con la vida de un importante jefe militar de Hezbollah, atizando de alguna manera una situación que se prevé pueda desencadenar, digamos, otros episodios en la región. Por eso, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken sigue su recorrida y su gira por Oriente Medio para tratar justamente de desescalar esta situación. El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, dijo que va a haber un cambio en la forma de ataques israelíes a Gaza, mientras que allí se anuncia que ya son más de 23.000 los muertos desde el 7 de octubre. La aviación israelí atacó hoy un complejo militar de Hezbollah en el área de Marwajin, luego que milicianos chiíes lanzaran un misil antitanque hacia la ciudad norteña israelí de Kiryat Shmona, y en respuesta las tropas de Israel atacaron varias zonas de territorio libanés, donde autoridades confirmaron la muerte de un comandante de Radwan, la fuerza de élite de Hezbollah que desempeñaba un rol de primer plano en la dirección de las operaciones militares en el sur de ese país. De visita por cuarta vez en la región desde octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con el objetivo de afianzar la vía diplomática en la región y evitar una escalada. Israel anunció hoy una transición hacia una nueva fase menos intensa de las hostilidades con Hamás en la Franja de Gaza, según afirmó este lunes el vocero de las Fuerzas de Defensa, Daniel Hagari, quien aseguró que en la nueva etapa participarán menos tropas terrestres y serán menos los ataques aéreos, señalando que la transición tendrá lugar sin ninguna ceremonia ni anuncios dramáticos. El Ministerio de Salud de Gaza informó hoy que las operaciones militares israelíes en la franja han dejado más de 23.000 muertos desde el 7 de octubre y 59.000 heridos, así como 1.900.000 desplazados, la casi totalidad de la población gazatí. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, ahora les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja para superar lo que se define como vacío legal, que impide cobrar multas de tránsito a personas extranjeras, pese al alto número de infracciones que cometen personas brasileñas y argentinas. La directora de Seguridad en Tránsito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Adriana Varela, dijo que en breve habrá una solución. Estamos muy próximos, hay un decreto ya elaborado que está en vías de aprobación y los mecanismos se están organizando y yo le diría que en pocos días los extranjeros van a ser multados, van a pagar como los ciudadanos uruguayos las infracciones en las redes de cobranzas de todo el país, porque ya está, digamos, lo que es la norma, que era lo que faltaba para poder aplicar, o sea, los extranjeros se detectan como todos los demás vehículos, las multas se pueden validar y en la medida que se vayan haciendo van a ser notificados y van a tener que pagar las infracciones como el resto de los ciudadanos del Uruguay. En ese caso, que tendrían consecuencias, ¿no podrían salir del país hasta no pagar la multa, por ejemplo? En realidad ellos pueden salir, pero después al ingresar nuevamente tendrían que pagarla para poder ingresar al Uruguay. Ahora temporada de verano, porque el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, destacó la importancia de los cruceros, de su llegada al país. Consideró que se necesita una terminal de cruceros en el departamento de Maldonado y anunció que ya se presentó una iniciativa privada. La industria de cruceros es una industria muy importante. El año pasado tuvimos una muy buena temporada, este año por suerte va a ser mejor. En Montevideo estamos pensando en más de 150 escalas, otro tanto en Punta del Este, y para que la industria de cruceros pueda crecer y consolidarse, está claro que se va a requerir o se necesita una terminal portuaria en el este, en el departamento de Maldonado. Se han analizado distintas alternativas. En fin de año, en diciembre, se presentó una iniciativa privada para la concreción de una terminal portuaria en una zona determinada de la bahía de Maldonado. Nosotros lo que sí decimos es que vemos con muy buenos ojos
poder concretar a través del Ministerio de Turismo una instalación portuaria específicamente para los cruceros, porque de esa manera se va a poder consolidar y va a poder aumentar las frecuencias que hoy en día, por cuestiones climáticas, muchas veces se cancelan las estadías de los cruceros en la bahía de Maldonado. Y la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje estima que 2024 será un muy buen año con un leve crecimiento del turismo exportativo. Claro, la demanda de viajes hacia el exterior del territorio nacional está creciendo, también está aumentando la conectividad, pero los niveles siguen un 10% por debajo de lo que ocurría antes de la pandemia. Si hablamos de porcentajes o de números, el turismo exportativo, o sea, los uruguayos que salen fuera del país, estaríamos llegando, yo te diría un poco, 10% menos, pero prácticamente nada, a los niveles prepandémicos. En cuanto al turismo receptivo, ahí la cosa está un poco más complicada. Estuvo un poco más complicada con grandes vistas a mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el advenimiento del nuevo gobierno argentino existía una brecha cambiaria muy importante que hacía que nuestro país fuera, y abro comillas, muy caro, cierro comillas, para los argentinos. Yo no me gusta a veces hablar de caro o no caro porque el hablar de eso implica un montón de cosas y Uruguay tiene mucho valor agregado al producto turístico. Pero esa brecha cambiaria prácticamente desapareció y yo creo que van a ser muchos los argentinos que van a terminar vacacionando en Uruguay. Justamente, Argentina, pensando en vacaciones fuera de Uruguay, dejó de ser el principal destino de las personas uruguayas que buscan justamente un lugar para vacacionar fuera de fronteras y al mismo tiempo se está constatando un aumento en la cantidad de viajes a Brasil. Sí, se estima que el cambio se debe a las políticas aplicadas por el gobierno del presidente argentino Javier Milei. En el periodo anterior, cuando existía la brecha cambiaria, la gran vedette era Argentina, justamente porque los precios en Argentina habían bajado de una forma brutal. Hoy en día ya no es así. Brasil está recuperando grandemente el porcentaje de mercado que, abro comillas, le había robado a Argentina, cierro comillas, al punto tal que varios de nuestros colegas y asociados han hecho grandes inversiones en la contratación de vuelos charters, fundamentalmente para Semana Santa, y eso significa de que los vuelos regulares existentes no dan abasto para cubrir la demanda hacia fundamentalmente Brasil y dentro de Brasil desde Río de Janeiro hacia el nordeste. Bien, ahora les contamos que la Intendencia de Montevideo abrió las inscripciones para el programa sociolaboral Barrido Inclusivo que comenzará en marzo y se extenderá durante 9 meses. La iniciativa está orientada a mujeres de 18 años o más, o sea, mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad. La directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada, aclaró que no podrán volver a postular quienes estén participando de forma activa en otros programas de la comuna capitalina en los últimos 5 años. De lunes a viernes, 30 horas a la semana, o sea, 6 horas por día. Está dirigido a mujeres mayores de 18 años que vivan en Montevideo, que no tengan terminado el bachillerato, que no tengan un trabajo formal y que en los últimos 5 años no hayan participado de otros programas de trabajo protegido de la Intendencia, como puede ser el ABC Oportunidad de Trabajo, las Mujeres que Reverdecen o el propio programa Barrido Inclusivo. Además del sorteo general, lo que hace es como priorizar a algunas mujeres que tienen mayor vulnerabilidad para el acceso al mercado de trabajo, como las mujeres con discapacidad, las trabajadoras sexuales, las mujeres migrantes, mujeres en situación
situación de calle, privadas o liberadas de libertad, personas trans, seguramente me olvido de mujeres en situación de violencia que se atienden en las comunas mujer. Entonces, cuando se hace el sorteo, se establecen cupos para esas participantes. Es un programa que la Intendencia de Montevideo quiere mucho porque además de vincularse a la autonomía económica de las mujeres, que es una posibilidad concreta de tener ingresos durante un tiempo, también es un programa que sirve mucho para la autoestima, para el empoderamiento personal. Bueno, nos estamos yendo, repasamos antes el pronóstico del tiempo y les decimos que hay un cese de esta alerta que emitió Inumet que le emitió el viernes por algunas condiciones atmosféricas inestables desde el domingo y regía hasta el día de hoy, fuertes lluvias, vientos, en fin, bueno. No sucedió como se advirtió, por lo menos no ha sido de tanta relevancia y ahora cesó la alerta. Quedó de lado la alerta, así que ahora nos metemos directamente en el pronóstico extendido a las próximas 72 horas, lo que nos permitirá saber qué espera Inumet que ocurra durante martes, miércoles y jueves. Empezamos por el martes, mañana, 9 de enero, en capital y cercanías, mínima 19 grados, máxima 29. En general, durante el día despejado, nuboso y puede haber algunas lluvias por la noche. El miércoles ya no habrá lluvias, miércoles 10 de enero y la temperatura será mínima 21 grados, máxima 29. Miramos más lejos, jueves 11 de enero, mucho más adelante en la semana, mínima 19 grados, máxima 28 en capital y cercanías, no se prevén lluvias. Bien. Bueno, nos estamos yendo. Ahora sí, como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene lo mejor del lado B. Y después, más tarde, mira Montevideo para completar el lunes por la noche en la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar como siempre. También. Este fin de semana hubo 2 incautaciones de droga en San José y Río Negro. Una tenía como destino la zona metropolitana y la otra para clanes familiares. La policía sigue líneas de investigación. El Ministerio del Interior encontró fentanilo durante una incautación en San José. La Junta Nacional de Drogas no ha constatado denuncias de casos en que se use esta sustancia y se encuentra monitoreando de forma permanente desde que surgió su uso en la región. El Ministerio de Economía y Finanzas habría habilitado la venta del frigorífico San José a capitales uruguayos. Esta sería la 5ª planta enajenada en lo que va del año. El colectivo Investiga UI denuncia que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no ejecutará la totalidad de fondos para proyectos correspondientes al 2023. Uruguay invierte en investigación la 10ª parte que los países desarrollados. La Dirección General de Primaria detectó 1.400 niños y niñas que no fueron inscriptos para iniciar educación primaria, por lo que se abre un nuevo periodo de inscripciones a partir del 22 de febrero. La Intendencia de Montevideo abrió las inscripciones para el programa sociolaboral Barrido Inclusivo, orientado a mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje estima que 2024 será un muy buen año, con un leve crecimiento del turismo exportativo. Sin embargo, las salidas al exterior son 10% menos que antes de la pandemia. A un año del intento de golpe de Estado en Brasil, llevado a cabo por personas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, para evitar que el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva pudiera desempeñarse en el cargo, el líder del Partido de los Trabajadores dijo que si no se le hace frente a las desigualdades estructurales, se repetirán episodios como este. Argentina negocia a contrarreloj con el Fondo Monetario Internacional los vencimientos de deuda que deberá afrontar este mes por $1.900 millones.